etcétera, etcétera. Dentro de algún tiempo esa clase de microbios mentales será visible para todo el mundo. Ayer se inventó el microscopio para ver los microbios físicos, mañana se inventará el ultramicroscopio para ver los microbios del mundo de ultra. Si existen las epidemias del cuerpo físico, también existen las epidemias morales, oleadas de suicidio, robo, violencia, etcétera, etcétera. Esto se puede confirmar en las ciudades. En ambos casos el agente son los microbios. Lógica es lógica. Los endemoniados de Jatibonico, en que toda una familia sufrió los más diversos y extraños trastornos mentales, y el caso del crimen de Mamá Coleta mencionado en el capítulo 16 del presente libro, son casos concretos de obsesión psíquica. Epidemias morales. El agente activo de esas epidemias son esas vidas del ultra, duendes, larvas, incubos, demonios, etcétera, etcétera. Esta clase de nombres despierta resistencia en el escéptico materialismo. No peleemos por cuestión de términos, bautizadlos con el nombre de microbios ultrasensibles y quedaréis satisfechos. Las más de las veces los hombres peleamos por cuestión de términos. Pongámonos de acuerdo en los términos y luego analicemos. En el fondo los materialistas escépticos lo que tienen es un trauma. La causa de ese trauma es el dogmatismo católico romano. Se sintieron defraudados por la secta romana, y el resultado es el trauma psicológico. Ellos son los enemigos de Hegel. Ahora todo lo que huela a espiritualidad se les parece inconscientemente a romanismo, y ese es el trauma psicológico. Para que nos podáis escuchar en ausencia del yo traumado y enfermo, os informamos que nosotros no somos católicos ni tampoco materialistas. Nosotros somos gnósticos. Gnosis significa conocimiento, sabiduría. Estudiemos pues los microbios ultrasensibles. La infeliz mujer vidente o medium del capítulo 16 estaba obsesionada mentalmente por el brujo Barrueta. Os vuelve a molestar el término. ¿Tenéis miedo de creer en brujos? Asustaos entonces de los microbios. ¿Qué tal si llamáramos a los brujos microbios, y si a estos últimos los llamáramos brujos? Cuestión de términos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pelear? Analicemos sin preconceptos. La medium y toda la familia del caso Mamá Coleta estaban obsesionados por larvas, duendes, brujos, etc., microbios ultrasensibles que dentro de poco serán visibles, cuando la óptica avance hacia el ultra. Un leproso tiene también su cuerpo invadido por el bacilo de Hansen, y un tuberculoso tiene sus pulmones invadidos por el bacilo de Koch. Entonces debemos analizar y reflexionar. Los microbios ultrasensibles pueden obsesionar la mente y conducir al hombre al delito. Existen dos géneros de epidemias, de tipos de enfermedades, las físicas y las psíquicas. En el fondo todo se reduce al átomo, y el átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Nosotros necesitamos investigar cómo se comportan las inteligencias del átomo. En la época de Pasteur tampoco aceptaban los bacilos y se reían del sabio porque desinfectaba los instrumentos de cirugía. ¿Qué tiene pues de raro que ahora se rían de los gnósticos porque aceptamos la existencia de los microbios ultrasensibles? Cosas de la época. Cuando la ciencia óptica avance, entonces ellos serán nuestros mejores defensores. Ese ha sido siempre el curso de la historia. Los famosos embos de los brujos son sustancias contagiosas, venenosas. Esas sustancias son verdaderos portamicrobios ultrasensibles que pueden afectar sensiblemente el organismo de las víctimas y conducirlas hasta la locura y la muerte. Si la ciencia médica de este siglo desconoce eso, más tarde lo conocerá. Los embos de los brujos son sustancias portabacilos, peligrosísimas. La causa causarum del caso Mamá Coleta fue una epidemia psíquica. Las cárceles están llenas de delincuentes mentalmente enfermos. Los microbios ultrasensibles enferman la mente y conducen al hombre al delito. Millones de delincuentes se sienten inocentes y no existe todavía profilaxis mental, ni oficinas de salubridad mental. Se habla mucho de cultura física, pero faltan institutos de cultura psíquica. Se admiten corrientes de aire que son verdaderos portabacilos infecciosos, pero se ignora que las corrientes mentales son también transmisoras de microbios ultrasensibles capaces de dañar, enfermar y matar. El caso de Mamá Coleta es el de una infección mental transmitida por las corrientes mentales de un brujo.
Las víctimas cayeron en la cárcel y en la muerte, pero el asesino secreto quedó impune. Ese no cayó, ese se salvó escondiéndose entre el escepticismo de los jueces. Los casos de obsesión psíquica deben ser estudiados por la psiquiatría forense. Las cárceles están llenas de enfermos mentales. No hay médico para esos infelices. Millares de delincuentes son inocentes. Se necesita ampliar la psiquiatría forense. Para toda enfermedad existe su antídoto específico. Los brujos no se reforman con cultura externa. Ningún enfermo se cura con un remedio incompatible. No podríamos curar un tifo con remedios para sarampión. Cada enfermedad necesita su antídoto especial. Los brujos se reforman con su antídoto especial. Ese antídoto es la sabiduría oculta. La gnosis, el yoguismo, la teosofía, el rosacrucismo, etcétera, etcétera. Es obvio que cuando se condena a un delincuente, se requiere el cuerpo del delito. También se necesita justificar el cuerpo del delito de acuerdo con todas las formas legales establecidas por los códigos de procedimientos penales. No se puede condenar a un hombre por el delito de magia negra si no se conoce el cuerpo del delito. Tampoco se le podría condenar si el cuerpo del delito, en caso de que se conozca, no ha sido debidamente justificado de acuerdo con las formas establecidas por los códigos de procedimientos penales. Cuando se acusa a un ciudadano del delito de magia negra, cuando se señala a un ciudadano como mago negro, debe existir el cuerpo del delito, y ese cuerpo del delito debe haber sido debidamente justificado de acuerdo con los procedimientos penales. Cuando se acusa a un ciudadano, cuando se le señala como mago negro, sin el cuerpo del delito, sin antecedentes criminales, así nomás porque sí, sin pruebas judiciales, cae el acusador en el delito de calumnia y difamación de honor. Las gentes que se dedican a estudios oculistas, teosofistas, rosacrucistas, gnósticos, yogis, etcétera, etcétera, caen constantemente en los delitos de calumnia e injuria pública, difamación de honor, etcétera, etcétera. Esos hermanos deben cuidar un poco más la lengua porque con frecuencia están cayendo en los delitos de calumnia e injuria pública, difamación de honor, etcétera, etcétera. Eso de decir que el hermano tal o la hermana fulana son magos negros, es delito de calumnia e injuria, y además difamación de honor. Los hermanos espirituales deben aprender a frenar la lengua. Por sus frutos los conoceréis. A cada persona se conoce por sus obras. No puede ser mago negro un ciudadano sin antecedentes criminales. No puede ser mago negro un caballero o una señora que cumplen con sus deberes de padre o de madre, y que pagan sus deudas, y que a nadie han matado, robado, injuriado, etc. Los escépticos del materialismo se ríen de todas estas cosas. Dejando de lado el fanatismo de la secta materialista, nosotros los gnósticos decimos lo siguiente: el que ríe de lo que no conoce está a punto de ser idiota. Cuando un hombre de ciencia se burla de la yoga asiática o del budismo esotérico, está a punto de ser idiota. Gracias a la ciencia práctica del Occidente, se ha logrado el adelanto técnico y revolucionar el ramo de la psiquiatría forense. La ciencia práctica experimentada y demostrada del Occidente, nos permite poner la materia física a nuestro servicio. La ciencia práctica experimentada y demostrada de la yoga oriental, nos permite el despertar de los sentidos de percepción interna con los cuales podemos ver, oír, tocar y palpar la cuarta dimensión. Cuando el hombre amplía sus sentidos de percepción, recibe nuevas informaciones científicas que aumentan su caudal de sabiduría. La ciencia esotérica es la base fundamental de la naturaleza. Cuando la ciencia occidental y la oriental se unan absolutamente, el hombre habrá hallado entonces una verdadera cultura integral, totalmente libre de sectarismos fanáticos. Hoy por hoy la ciencia de la criminología se halla estancada con las supersticiones de la secta fanática materialista. Capítulo 25 Los alienados. Es imposible conocer la causa fundamental de todo desequilibrio mental sin la psiquiatría ampliada con teosofía, rosacrucismo, hermetismo, yoguismo y alto esoterismo gnóstico. La psiquiatría ampliada en esa forma puede descubrir y curar a los alienados. Conocimos el caso de una joven que cayó en el estado de loca furiosa. Esa joven fue internada por 6 meses en un sanatorio. Allí se le sometió a los clásicos tratamientos médicos con los famosos toques eléctricos,
dieta, etc. Todo eso resultó un completo y absoluto fracaso. Esta joven se retorcía como una serpiente, echaba espuma por la boca, pronunciaba palabras incoherentes, etc., etc. Nosotros los estudiantes de psiquiatría ampliada nos propusimos estudiar profundamente el caso. Hallamos los siguientes síntomas: delirio. Realmente tenía ideas anormales. Se trataba de delirios psicopáticos extraños. Delirios de persecución, se creía buscada por la policía y condenada a muerte. Se sentía acusada y buscada por hurto, etc. En la exploración del psiquismo de la enferma hallamos angustia durante el delirio. Fisonomía colérica y a veces llena de terror, o melancolía. En los antecedentes de su evolución social aparece que toda su infancia y adolescencia, así como su juventud, se desenvolvieron normalmente en el hogar y en la escuela sin que nada extraño hubiese ocurrido. No presenta síntomas de lesiones, heridas o algo por el estilo. La personalidad psicopática es de tipo totalmente esquizoide, introvertida en forma anormal. Los grandes sabios son introvertidos pero no esquizoides. Introvertidos normales. La esquizoidia de la enferma pertenece a la forma hipersensible y también hiperemotiva. El tipo de personalidad esquizoide descrito por Redmer es de difícil exploración para el psicoanálisis. La vida interior de esos sujetos es un misterio constante. El tipo esquizoide es hermético, contradictorio, a veces muy sensible, caritativo y tierno, otras, muy frío, cruel e indiferente. La enferma tenía cierta autoagresividad con complejo suicida. La constitución esquizoide, la tendencia depresiva y el complejo suicida, con delirio de persecución y angustia, daban un diagnóstico complicadísimo. La ciencia médica capituló, y los sabios fracasaron con toda su ciencia. Nosotros los estudiantes de psiquiatría ampliada, no quisimos darnos por derrotados, y nos propusimos estudiar el caso. Investigamos los antecedentes hereditarios y no hallamos entre los antepasados ningún loco, y mucho menos ningún esquizoide loco. El estudio sobre el cerebro y el análisis clínico general no presentaba ninguna extraña anomalía. El problema era dificilísimo. Todo eran enigmas. La familia tuvo que sacar la enferma del sanatorio. La ciencia había fracasado con ese caso. Lo más extraño de esta enferma es que durante aquellos delirios en que se sentía ya condenada a muerte, trataba de libertarse de unos lazos imaginarios. Se creía atada con cuerdas, cogía entre sus manos las cuerdas imaginarias, y luchaba por libertarse de ellas para escapar a la muerte. La ciencia materialista no fue capaz de curar ese caso, esta enferma se convirtió en enigmas para los médicos. Las investigaciones científicas de los sabios, los estudios materialistas, las rigurosas comprobaciones de los distintos fenómenos químicos, físicos, bioquímicos, fisiológicos, etc., etc. están incompletos porque los sabios no han estudiado la gnosis, no conocen el Kundalini Yoga, de Sivananda, nada saben de Jnana Yoga, de Vivekananda, no se han estudiado las leyes sutiles de la naturaleza, del famoso sabio hindostán Rama Prasad. No se han ejercitado con los poderes tátwicos, no conocen la antropogénesis ni la cosmogénesis esotérica y endotérica, nada saben sobre anatomía oculta, ni sobre la ley del karma, etc., etc. Total, la ciencia materialista está incompleta, está falla, solo es un edificio sin cimientos. Basta un leve empujón para convertirlo en menudo sedimento. Lo más grave no es la ciencia materialista, sino el fanatismo sectario de los secuaces del materialismo dialéctico. Esos fanáticos no aceptan cosa alguna que no salgan de sus pontífices y sacerdotes materialistas. Los bribones de la ciencia. Esos fanáticos sectarios no quieren reconocer otros métodos de investigación y comprobación científica sino únicamente el de sus pontífices autoritarios. Ellos se creen la última palabra del saber, y nadie sabe más que ellos. Total, el Oriente geográfico y el Oriente cultural, Tíbet, Gran Tartaria, China, Siam, Mongolia, etc. No existen para ellos porque ellos son el centro del universo. Nadie sabe más que ellos, lo de nadie sirve, solo lo de ellos es lo único que sirve, ellos son sabios poderosos, omnipotentes, etc., etc. Lo más ridículo de esos sectarios del materialismo dialéctico,
Es que